¿Quién me puede decir 3 cosas que usted aprendió de la clase pasada que nosotros discutimos? Un voluntario que por lo menos me diga una de las cosas que discutimos la vez pasada. Discutimos que Jesucristo es el tema central. Tema central de La lección. Apocalipsis, de Apocalipsis, perdón. De la clase. tema central de progreso. Conocer el orden, cómo van a suceder los acontecimientos que Dios revela. ¿Y por qué eso es importante? Hay que estar preparado Hay que estar preparado para qué? Para lo que viene. para lo que viene. Para lo que viene, ¿verdad? Para la vida del Señor. Para lo que viene. Muy bien, hay que estar preparado para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Eso estamos estudiando precisamente. ¿Qué es lo que viene, verdad? ¿Qué es lo que viene? ¿Y cuándo va a ocurrir esas cosas que van a venir? En cualquier momento. En cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. Así que nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto? Tenemos que estar preparados. Ahora, la lección número 3, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, que yo sé que usted se lo leyó. Hizo ese de paso, ¿usted lo hizo cuántas veces? Todos los días. Todos los días, muy bien. Las preguntas y todo lo demás. ¿Cuál era la situación social que imperaba en el tiempo en el cual Apocalipsis fue escrito? Persecución, ¿qué tipo de persecución? Religiosos, cristianos. Todos los que A predicaban. los cristianos, ¿verdad? Eran perseguidos, ¿verdad? Hasta el punto que muchos de ellos perdieron ¿qué? La vida, ¿verdad? Aquellos que se mantuvieron firmes por la causa de seguir a Cristo perdieron la vida, ¿verdad? ¿Para quiénes fue escrito Apocalipsis? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias que estaban ¿dónde? Gracias. En Asia, ¿verdad? En Asia. ¿Y qué más? Esa fue la única, inicialmente fue una carta dirigida a ellos, pero ¿para quién más fue escrita Apocalipsis? Nosotros. Para todas las generaciones. ¿Recuerdan? Primeramente fue escrito Apocalipsis para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, ¿verdad? Y esas 7 iglesias estaban siendo perseguidas. La situación que imperaba era una situación bien lamentable. Y Juan recibe esta revelación. Dicho sea de paso, ¿de parte de quién la recibe? ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? De Jesús, de mismo Jesús. Muy bien. Ahora, ¿por qué debemos estudiar Apocalipsis? Dijimos la vez pasada. ¿Por qué debemos? Pues estar preparado. ¿Cómo? Preparado. Para estar preparados. ¿Qué más? Ahí está la respuesta. La esperanza. Muy bien, esta es la respuesta, muy bien, ¿verdad? Y este es el verso 3 del capítulo 1, dice: bienaventurado al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿verdad? Eso fue escrito hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y el tiempo estaba cerca de aquel tiempo. ¿Cuánto más cerca ha de estar ahora? ¿Estamos? Dicho sea de paso, esta es una de las promesas, de las 7 promesas de Apocalipsis. La primera es esa: bienaventurado, bendecido, aquel que lee y oye las palabras de esta profecía, de esto que se va a cumplir de parte de Dios. No es si se va a cumplir, sino cuándo se va a cumplir. Y guarda las cosas que en ella está escrita. No solamente oír, no solamente leer, es también guardarlas en el corazón, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera de 7 promesas que nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Y dicho sea de paso, ¿qué dijimos del número 7? De la plenitud, ¿verdad? El número perfecto, ¿verdad? Y es un número simbólico, ¿verdad? Y lo vemos en Apocalipsis. Vimos el 12, vimos el 144, que es un múltiplo de 12, y también hablamos del 7. ¿Cuáles son algunas de las verdades fundamentales que discutimos la vez pasada que se encuentran en Apocalipsis? Eso es de la vez pasada, no hemos entrado todavía a lo que usted estudió, que vamos a discutir ya mismo.
¿Cuáles son algunas de las verdades fundamentales que habla, de los temas que habla Apocalipsis? Dígame uno. La perspectiva de Dios. Perspectiva de Dios, muy bien. ¿Cuáles son los...? Ajá. La llegada de Jesús, la venida de Jesús, muy bien, ¿verdad? Habla del Padre, presenta a Dios, la revelación de Dios en pleno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está activo. Habla específicamente del rol del Espíritu Santo y presenta verdaderamente quién es el Hijo de Dios. Esa revelación que a nosotros nos va a causar y nos causa lo que le causó probablemente a Juan, que fue el hecho de alabarle, el hecho de adorarle, ¿verdad? Porque habla específicamente de cuáles son los atributos del Hijo de Dios y él mismo menciona cuáles son algunos de esos atributos. ¿Usted recuerda alguno? ¿Cómo se llamó él mismo? Todopoderoso, el alfa y el omega, ¿verdad? ¿Y qué es el alfa y la omega, habíamos dicho? El principio y el fin. Quiere decir que Él es un Dios eterno, nada antes ni después de Él. Todo comienza y termina con Él, ¿cierto? Y Él es un Dios soberano. Nada se mueve, nada sucede, nada surge sin que Él no lo permita. ¿Amén? Él es soberano. Él es soberano. Ahora, ¿qué tienen en común los libros que voy a mencionar? Isaías, Daniel, Ezequías, Zacarías y Apocalipsis. ¿Qué tienen en común esos libros? Eso lo discutimos la vez pasada. Que hablan de Jesucristo y la venida. Hablan de Jesucristo, hablan de la venida, pero ¿qué otra cosa tienen? Profecía, ¿verdad? Habla específicamente de textos apocalípticos, ¿recuerdan eso? Y textos apocalípticos hablaba de una visión, ¿verdad? Que podía específicamente representar algo de inmediato o algo venidero, algo en el futuro. Pero obviamente estamos hablando de algo de Dios, ¿verdad? ¿En qué se basa la victoria del cristiano? Sigue la pregunta, ¿cuál es la victoria que tú como cristiano tienes? ¿En qué se basa? Creer en Cristo. Creer en Cristo, específicamente ¿qué? Ese es el resultado. ¿En qué se basa la victoria del cristiano? Que murió y que resucitó, ¿verdad? El tercer día. Así que nuestra victoria está en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La muerte, el diablo pensó que había acabado con todo, no sabiendo que realmente la muerte vino a ser entonces el vehículo, fue la propiciación para que la paga de nuestras culpas. Fue tanto que el mismo libro de Hebreos muestra que Él es el gran sumo sacerdote, que una vez llevó a cabo ese sacrificio, bastó y no hay que hacer ningún otro sacrificio. Amén. Y Él entró a un templo no hecho por mano de hombre, sino al templo sagrado. Amén. Alguien que me pueda leer Apocalipsis 1 al 3, del capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Gracias. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Gracias, Pablo. Así que, ¿qué cosas nosotros vemos aquí? Vemos que el libro de Apocalipsis prepara a los hijos de Dios para el futuro. Alguien lo mencionó ya, ¿verdad? El enfoque principal es ¿quién? Jesús. De hecho, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, habíamos dicho que es una misma historia. Comienza ¿de qué? De la revelación del plan de Dios para redimir al ser humano, a la humanidad, desde el comienzo hasta el fin. ¿Cuál es la primera profecía mesiánica? Dijimos 2 clases atrás. ¿Cuál era? ¿Cuál es? Génesis 3.15, ¿verdad? Génesis 3.15, ¿verdad? Es la primera profecía mesiánica. Muy bien. El propósito, mostrar a los siervos lo que va a suceder pronto. El Señor realmente es un Dios que quiere revelarse a nosotros, ¿verdad? Y Él lo ha hecho a través de su palabra.
Apocalipsis es la revelación que descubre algo que estaba escondido. La verdad de Jesús aumenta la fe y nos prepara para ver lo que viene. Aumenta nuestra fe, pero también nos abre los sentidos espirituales y nos muestra verdaderamente que nosotros tenemos que orar y procurar alcanzar a aquellos que están perdidos, aquellos que no conocen a Cristo y no han aceptado a Cristo como Salvador de sus vidas. ¿Por qué? Porque hay un juicio que va a venir. No hay duda que va a venir. Viene un juicio. Damos gloria a Dios que usted y yo no tenemos que pasar por eso porque hemos aceptado a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Pero es triste cuando usted piense, usted ve a las personas que usted conoce a diario en su trabajo, en el lugar donde usted vive, en su comunidad, en su familia. Esas personas que usted mismo dice son duros de corazón. Esas personas que quizá usted lleva años orando por ellos. Y realmente aún usted dice, Dios mío, ¿cuándo se van a convertir? Pero la palabra dice que nosotros no dejemos de orar, sino por el contrario, que tenemos que seguir orando. Amén. Y dando testimonio. Y pidiendo al Señor que traiga revelación a sus vidas. El libro habíamos visto que está compuesto de revelaciones e imágenes espirituales. No debemos de temer, lo venimos diciendo desde el principio. No hay que tener miedo, al contrario. Es un libro que lo que muestra es que la esperanza, ¿cierto? La esperanza. Y nos sirve, como dije, de motivación para vivir una vida correcta, purificar nuestros corazones y compartir el Evangelio en muchas personas que se pierden y necesitan de este mensaje de salvación. ¿Qué sucedió con Juan? Nosotros habíamos hablado de Juan, habíamos dicho que él es el autor, conforme a muchos eruditos atribuyen este libro a Juan y sabemos que él fue el que lo escribió. Él fue el único discípulo que no se fue cuando Jesús fue crucificado. Cuando digo que no se fue, no huyó. Él se quedó allí. No solamente se quedó allí, estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Y vimos entonces que recibió una encomienda del mismo Jesús. Vimos que Juan se llamaba a sí mismo como el discípulo amado, ¿cierto? El discípulo amado. Él tiene una relación bien estrecha con Jesús. Imagínese usted, luego de muchos años, recibir esa revelación. Lo que realmente él vio cuando venía entonces, él vio a un cordero que había sido sacrificado y ahora ve a un cordero victorioso. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que es, que fue, es y será. Aquel que viene y vendrá a buscar a su pueblo. Imagínense el impacto que hubo en la vida de Juan. ¿Qué presenció Juan junto a su hermano y Pedro? La transfiguración de Jesús. ¿Qué sucedió en la transfiguración de Jesús? Se mostró la gloria plena de él como un ser divino. Y no solamente se mostró siendo Dios mismo, la gloria de Dios, sino que Juan escuchó lo que el Padre dijo con relación a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué fue lo que escuchó de parte del Padre? Este es mi hijo amado, a él hoy. A él escuchar, ¿verdad? Muy bien. Este es mi hijo amado. Así que esas cosas estaban en el corazón de Juan. Juan sabemos que fue exiliado por el emperador Domiciano, conforme a lo que dice la historia. Y fue a una isla llamada Patmos, una isla griega, está en el mar Egeo. Y esa isla es una isla que es rocosa y volcánica. Está localizada aproximadamente a 37 millas de lo que hoy se conoce como Turquía. ¿Okay? Se conoce como Turquía. Ahí específicamente los romanos tenían una mina que era trabajada por prisioneros. ¿Okay? Y eso era una estancia, por así decirlo, romana. Ya hablamos que como Juan se llamó a sí mismo. El libro comienza con una bendición, 7 en total, ya la leímos. Apocalipsis 1:3. Y lo importante y el mensaje que quiere llevar esto es que tenemos una tarea que es urgente. Es urgente porque el tiempo se acerca. Bienaventurados aquellos que leen y oyen esta profecía y la guardan.
porque en los tiempos el tiempo está cerca. La segunda venida de Cristo, como ya dijimos, puede venir en cualquier momento. Ahora, un mapa que encontré, no es muy claro quizás, pero aquí están las 7 iglesias de aquel tiempo. Este es Patmos, una isla pequeñita, está a 37 millas. Esta es la región que se conoce como Turquía. Y está entonces el nombre de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que representan diferentes situaciones dentro de la iglesia, condiciones dentro de la iglesia, y hay un mensaje para cada una de ellas. Interesante, vamos a ver dentro de unos instantes cuando leamos entonces el resto del capítulo 1. Pregunta: ¿dónde pasó mayor tiempo Juan? ¿En cuál de esas iglesias? En Éfeso, ¿verdad? Muy bien, está leyendo. Se piensa que él estuvo pastoreando, ¿verdad? Por varios años esa iglesia, esa comunidad. Ahora bien, vamos a las preguntas. ¿Quién es revelado en Apocalipsis? Cristo, muy bien. ¿Quién le dio esta revelación a Juan? Mismo Jesús se lo dio, ¿verdad? Cuando habla del ángel, está hablando del ángel de Jehová, está hablando de Jesús. ¿Por qué fue dada y qué resultados promete? Para que su pueblo lo adore incondicionalmente, nos da esperanza y nos prepara para lo que nos espera. Nos da esperanza, ¿verdad? Y nos prepara para lo que nos espera. ¿Y fue dada específicamente para qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual Juan recibió esta revelación? Y el mismo Señor le dijo: escribe lo que vas a ver. Para manifestar a su siervo. A su siervo específicamente para darle aliento a las 7 iglesias, ¿verdad? Que estaban siendo perseguidas, como tú dijiste al principio, Alvin, porque era precisamente el ambiente que imperaba, era un ambiente de persecución contra el pueblo cristiano. ¿Okay? Vamos entonces a leer Apocalipsis 1, 4 al 8. Necesito que otra persona lea de los versos 4 al 8, por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Espérate, esto me está brincando mi Biblia. ¿Me queda en qué versículo? ¿En cuál versículo? Te quedaste en el 5b. Al que nos amó. Al que nos amó y nos lavó de nuestro... Mira, esto me está brincando. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, amén, amén. Así que el saludo de gracia y paz, ¿a quién se le parece? ¿Quién ha hablado de esa manera? Pablo, ¿verdad? En la Pablo. carta. Pablo. Así que el libro era una carta para las 7 iglesias en la provincia romana, en Asia, en Turquía, habíamos hablado de eso. Este saludo, como dijo la pastora, era como solía verdaderamente Pablo saludar a las iglesias en sus cartas. Gracia, favor inmerecido. Es amor y bondad que usted y yo fue dado a nosotros. Fue un regalo de Dios, porque no lo merecemos, no lo merecíamos. Y eso fue por medio de Jesucristo, y equivale a la palabra hebrea shalom. Y shalom es una palabra que indica paz, pero es un bienestar pleno. Shalom es un bienestar pleno. Es una paz que realmente es plena. Habla de un Dios que es trino. Es revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El saludo mismo lo revela. El mismo dice cuando habla de Dios Padre, quien es, era y será, significa que es el Dios eterno. El Espíritu Santo habla de los 7 espíritus delante del trono.
Y como he dicho la vez pasada, puede esto realmente representar el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? 7 espíritus, está hablando específicamente del ministerio del Espíritu Santo de Dios. Trae una cita a Isaías 11, 1 al 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Mesías, ¿verdad? Que es hijo de David, descendiente de David. Y el Espíritu Santo de Jehová está sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahora, Isaías, Apocalipsis 1:5 nos revela a Jesús, y él mismo dice que él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Pablo se refiere a él como las primicias. ¿Okay? Es lo mismo, las primicias, el primogénito de los muertos. Y dice que también él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Habla de otra cosa que la misión del Mesías en la tierra. ¿Qué significa eso de testigo fiel? Jesús viene a testificar del Padre. Como hombre, él cumplió fielmente la ley, fue el único que pudo haberlo hecho. Y los profetas, él mismo dijo que él era la verdad. Es el testigo fiel de lo que ha de venir y el futuro de su pueblo. Y vivimos en un mundo de confusión, ¿cierto? ¿Cuántos piensan que tiene un mundo de confusión? Solo Jesús habla claridad y seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Solo Dios es claro, Él provee dirección y nos da una vida que es la vida eterna. Amén. El primogénito de los muertos, habíamos hablado que significa lo mismo que las primicias, como Pablo lo presenta. Jesús es el primero de un tipo de una vida nueva. Todo el que confía en Él tendrá esa vida que es la vida eterna. Jesús, ¿qué hizo? Él conquistó la muerte. Y la muerte precisamente es el peor enemigo del hombre. Y la derrotó a través de la Y la derrotó. Y no solamente eso, dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿cierto? En Él tenemos vida eterna y esa vida eterna nos trae libertad. ¿Libertad de qué? Me alegro que me pregunte. ¿Libertad qué? Del pecado, ¿cierto? Libertad del pecado. Él es el soberano de los reyes. Jesús es el conquistador victorioso y el que va a establecer el reino de Dios en la tierra por toda la eternidad. El concepto de eternidad es un concepto que usted y yo se lo hace bien difícil de entender porque tenemos una mente finita. Solamente por medio de la fe nosotros podemos verdaderamente, ¿verdad? Pero un día nosotros estaremos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Estaremos delante de aquel y nosotros entonces podremos y entenderemos lo que es la eternidad. Aún no vemos todas las cosas que están sujetas a Él, pero el libro de Apocalipsis nos da esa certeza. ¿Okay? Ahora, en misma palabra dice que Jesús nos ama. Él nos libró de nuestros pecados. Y interesante que dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para servirle a Él, ¿verdad? Ese es el propósito. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Su amor domina todo juicio descrito en el libro. El creador del universo y todo lo que existe sabe todo sobre ti y aún así te ama. Amén. Sabe todo sobre mí y aún así me ama. Y doy gloria a Dios por eso. No podemos tener mayor gozo. Jesús nos libró de nuestros pecados, con su sangre nos libró del pecado y nos limpió de toda mancha y del peso de la culpa y la vergüenza que había en nosotros. Somos liberados del juicio terrible que merecíamos de parte de Dios. Por lo tanto, quede claro, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo no vamos a tener que pasar por ese juicio. Amén. Porque ya Él pagó el pago por nuestras culpas. Y fue un precio alto el que pagó, ¿cierto? Fue un precio alto. Rompió el control paralizante del pecado. Me gusta la forma que esto está escrito. Rompió el control paralizante del pecado y su Espíritu Santo, su Espíritu con letra mayúscula, da poder, ¿para qué? Para alejarse del pecado. Para alejarse del pecado.
Quiere decir que la única manera que usted y yo podemos alejarnos de aquello que nos ataba es por medio de la liberación que trae Cristo Jesús. Nada más. Tan sencillo como eso, ¿cierto? ¿Cierto? Es bien sencillo, pero es realmente lo que nosotros entendemos, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Nos hizo sacerdotes, nos llamó a servirle, Dios nos da el privilegio de representarlo. Eso es bien importante. Cuando usted y yo hacemos algo, hay muchos ojos que nos están mirando, sobre todo cuando las personas saben que nosotros somos cristianos. Ahí es cuando verdaderamente nos observan, aunque usted no lo crea. Nos están observando. Y quiero decirle que lo que usted hace habla más de usted que las palabras que salen de su boca. Lo que usted y yo hacemos habla más que lo que nosotros decimos con nuestra boca. Llevamos el Evangelio a aquellos que no han recibido la gracia de Dios. Es importante que esto lo tengamos bien claro. Dios nos dio la gran comisión precisamente para eso. Intercedemos por otros y enseñamos lo que Dios nos ha enseñado. Y como dije hace un tiempo atrás, el Señor es digno de alabanza. Ahora, una porción que nosotros leímos es que he aquí viene en las nubes, verso 7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron aquellos que le traspasaron? Aquellos judíos, ¿verdad? Y otras personas, aquellos que rechazaron, que no quisieron creer que Jesús es quien es, el Mesías, el creador del universo. Aquellos que rechazaron a Jesús comparten el mismo destino que aquellos que demandaron su muerte y su crucifixión. Por eso harán lamentación. Así que Jesús, cuando reciba toda la gloria, el honor y el poder, cuando vean que hay una transformación, ellos vieron quizás a un Cristo sacrificado, pero van a ver a un Cristo, como dije anteriormente, victorioso. Cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ahí se lamentarán. Esta es la reversión que habla específicamente. Los esclavos del pecado vienen a ser entonces sacerdotes del reino. Esclavos, aquellos que eran esclavos del pecado, que fueron librados gracias a la sangre preciosa del Cordero. Porque la palabra dice que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Amén. Seréis verdaderamente libres. Y Apocalipsis 1:8, Dios dijo de sí mismo, como hemos leído, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y ha de venir, todopoderoso, se conoce también como Jehová de los ejércitos. Preguntas, ¿de qué manera? No vamos a leer los versos, pero usted ya lo leyó, usted hizo la asignación. Quiero que alguien me conteste, ¿de qué manera estos versos describen al Señor Jesús y qué relación guardan con Apocalipsis 1:5 al 6? Estos versos, ¿cómo se relacionan con Apocalipsis 1:5 al 6? Yo escribí Ajá. que Jesucristo es el Rey, el Todopoderoso, el que creó el principio y el fin, y su resurrección nos da vida eterna por medio de él. Que Jesús es el Hijo de Dios y solo por él recibimos el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Muy bien. Gracias. Próxima pregunta. En adición a Apocalipsis 1:4 al 8 hay unos versos bíblicos que tenemos que leer. Y quiero que usted me conteste la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran o serán testigos? Conforme a lo que dice lo que acabamos de ver. ¿Quiénes serán testigos? Todas las naciones de la tierra. Todos le verán, todas las naciones, ¿verdad? Toda tribu. Linaje, tribu. Todo linaje, toda tribu. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Hemos ya hablado de eso ya. ¿Y quiénes se lamentarán? Todos los pueblos de la tierra. Todos aquellos que le rechazaron. Todos aquellos que le rechazaron. Eso también nuevamente nos indica que nosotros tenemos que orar y clamar
por aquellas personas que no conocen a Cristo. Porque hay una eternidad para todo ser humano. La pregunta es ¿dónde la vamos a pasar? ¿Sí? Nosotros que hemos aceptado a Cristo tenemos la certeza de que vamos a estar con el Señor. Por su gracia y por su misericordia. Por esa gran bondad que Él tuvo hacia nosotros. Pero hay de aquellos que no hagan profesión de fe. Hay de aquellos que no acepten a Cristo como Salvador de su vida, porque el final que les espera está aquí plasmado en este libro, que fue escrito por Juan, por los autores del Espíritu Santo del Dios viviente. Amén. Y eso nos dice que verdaderamente usted y yo tenemos que orar para que el Señor nos muestre y nos dé ventanas de oportunidades. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar preparados todos los días. Porque no sabemos en el momento en que usted y yo vamos a tener alguna ventana que el Señor nos abra, una oportunidad para testificarle a alguien, para hablarle a alguien, para imponer manos sobre alguien. Aunque sea una persona que quizás usted ahora mismo se le hace difícil lidiar con ella por las razones que sean. Pero pídale al Señor que lo muestre y le ayude a ver aquellas cosas que Él quiere que usted vea. Pídale al Señor que le permita ver a los demás como Él los ve. Tenemos que tener un corazón de misión, de misionero, ¿verdad? Todos hemos sido comisionados a llevar el Evangelio. Y una de las cosas que Apocalipsis verdaderamente trata de llevar el mensaje, motivarnos a tratar de alcanzar aquello que aún no ha aceptado a Cristo como Salvador de su vida. Amén. ¿Dónde estaba Juan? ¿Y por qué estaba sufriendo? La isla de Patmos, ¿verdad? Estaba en un hotel de 5 estrellas, hemos dicho inicialmente. ¿Y por qué él estaba sufriendo? Por la causa del testimonio de Jesús. Por la causa del testimonio de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y qué aprendemos de él? Muy bien. Hay unos versos aquí que nos dijeron que leyéramos como parte de esto. Vamos a leerlos rapidito. Daniel 7, 13 al 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas. Les servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el libro de Daniel, ese es el Antiguo Testamento. ¿Okay? Zacarías 12:10 fue aquel a quien traspasaron. ¿De qué está hablando? Del Mesías nuevamente, de Jesús. Mateo 9, 4 y 6. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mateo 24, 30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Amén. Necesito que ahora vayamos a Apocalipsis nuevamente, capítulo 1, y vamos a leer la porción final de este capítulo. Voy a pedir a dos personas que lean. Voy a pedir a la joven que está aquí al frente que me lea el 9 al 16. El 9 al 16. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hasta el 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17 al 20, ¿quién puede leer? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Muy bien, gracias. Así que, Juan, ¿cómo se presentó? Como siervo, ¿verdad? Con siervo, se presentó de forma humilde, ¿verdad? Él no se exaltó sobre sus hermanos, sino que se identificó con el sufrimiento, ¿verdad? No estaba ya en Patmos, y la razón por la cual estaba allí. Esa presentación de Juan es una presentación que choca fuertemente hoy día con muchas doctrinas, vamos a ponerle eso, que se manejan en algunas iglesias donde ya no quieren llamarse siervos, sino Apóstoles. apóstoles y para contar. Sí. Gracias. Así que Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Muchos piensan que probablemente fuera el primer día de la semana. Él estaba alabando a Dios y meditando en las Escrituras. Recuerden, él estaba allí haciendo labor forzosa. Estaba trabajando en las minas. Así que probablemente el domingo, ¿verdad? El día de reposo, él estaba entonces buscando la presencia del Señor. Pero dice que de momento él escuchó una voz como estruendo. Y dice que tuvo una visión, lo que acabamos de leer. Y en la visión dice que él vio una figura parecida al Hijo del Hombre. Dice que estaba vestido como gran sumo sacerdote, representaba autoridad. ¿Qué otra cosa representaba la vestimenta de Jesús en la visión que tuvo Juan? Pureza. Pureza. ¿Qué más? Posición, realeza. Realeza, ¿verdad? Posición, realeza, ¿verdad? Tenía un cinto de oro que llevaba el pecho y estaba unas vestiduras largas. Habla de los cabellos que eran blancos como blanca lana, como nieve. Representa la edad y la santidad. Es interesante porque Daniel 7:9 habla sobre el anciano de días. Así que ven el paralelismo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cierto? Sus ojos dicen como llama de fuego, una mirada que era bien penetrante del Salvador, que atravesaba toda decepción y toda impureza. Nadie podía engañarle. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce era el metal que se estaba utilizando para construir armas, ¿verdad? Y dice que él estaba listo para inspeccionar las 7 iglesias. Nada se puede oponer, ni se podrá oponer jamás al Cristo de la gloria. ¿Amén? Él es soberano. Él es soberano. Y es interesante la imagen que tuvo Juan, que dice que lo vio entre los 7 candelabros, ¿verdad? Y dice que también vio la imagen que estaba ahí. Precisamente Jesús en ese momento está, porque cada uno de esos candelabros representa ¿qué? Las 7 iglesias. Así que él quiso darle ese mensaje a las 7 iglesias por las razones que hemos hablado. Hermano, Dígame. yo me pregunto, sí, a veces cuando leo esto, digo, ¿estaremos nosotros preparados para escuchar la voz de Jesús? Así como es narrada aquí. ¿Cuántos han escuchado el estruendo de las aguas? Un río muy fuerte bajando. Como por ejemplo se escucha las cataratas del Niágara. Eso es impresionante. Imagínense, Juan dice que estaba en el espíritu. Escuchó la voz y se asustó.
Nosotros que muy pocas veces estamos en el espíritu, si escuchamos esa voz, ¿qué puede suceder? Sí, bueno. No, me lo quieren mal. Es así, gracias. Dice que su voz, como estruendo muchas aguas, era una voz, como tú acabas de decir, abrumadora y poderosa. En su mano derecha tenía 7 estrellas, que dice que son los 7 ángeles de las iglesias. Muchos piensan que son ángeles de las iglesias o que son los líderes de esas iglesias. Su rostro dice que era como mirar al sol resplandeciente en toda su fuerza, que no se puede mirar de frente por lo intenso que es, ¿verdad? Representa el brillo de su divinidad, la pureza, la santidad, que no puede mirarse fijamente. ¿Okay? Sabemos que Jesús es la luz del mundo y con Él, el que con Él camina nunca caminará en oscuridad. Apocalipsis, Jesús vino a examinar y dar dirección a sus iglesias, a la iglesia, pero no usó la iglesia. También vino a dar poder a aquellos que sufren persecución. Jesús sostiene a aquellos que le sirven. Te pones a pensar lo que esto quiere decir, es profundo, ¿cierto? Porque independientemente de las situaciones, porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, por lo menos a mí, la vida no fue color de rosa. ¿Verdad? De hecho, la palabra dice, ¿verdad?, que en el mundo tendrás aflicciones, mas no temed, ¿por qué? Porque yo he vencido el mundo, y mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Se lo dijo a sus seguidores. Pero lo importante es que cuando nosotros seguimos al Señor, nosotros tenemos la certeza de que Él mismo ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Y no importa lo que nosotros pasemos, el Señor es fiel. Amén. Él es fiel. Así que Juan estaba bien abrumado por la visión y la magnificencia del Hijo de Dios, que él cayó como si estuviese muerto. Y esa es la palabra que el Señor extendió su mano derecha y lo tocó. Él dice, no temas, yo soy el alfa y el omega. Amén. La realidad y el poder de Jesús trasciende los tiempos, la muerte y todo enemigo. Los 7 candeleros, habíamos dicho ya, que representan las iglesias a las cuales Juan escribió. Juan trajo un mensaje que fue dado por el Señor para cada una de esas iglesias, un mensaje específico. Jesús conoce el futuro, dice la palabra que vendrá de nuevo, todo ojo le verá, ¿cierto? Él nos da fortaleza para nosotros seguir hacia adelante. ¿Cómo respondió Juan a la visión de Cristo en su gloria? Cayó, ¿verdad? Como una pana, ¿verdad? Cayó como muerto, ¿verdad? Cayó como muerto. Ahora, Juan conocía al Señor. Él había pasado tiempo con el Señor. Y había visto al Señor cuando se transfiguró y presentó, ¿verdad? Se reveló como Dios, ¿cierto? Y aún así el impacto, como acaba de decir Xavier, fue tan y tan fuerte que aún estando en el Espíritu dice que cayó como muerto. Y pudiéramos también decir quizá que una de las últimas imágenes que él tuvo de Cristo, sabemos que él estuvo cuando Jesús resucitó, que se reunió con ellos, pero antes de eso su última imagen fue en la cruz, prácticamente desfigurado, sangrando, muerto. Y ese salto a ese encuentro, cuando lo ve con los pies como bronce, sus ojos como llama de fuego, de verdad, como te digo al principio, debe haber sido Impactante. extremo, una cosa que no podemos imaginar. Impactante. Ahora, ¿por qué es importante comprender correctamente la majestad de Dios? ¿Y cuál es la posición que nosotros debemos de asumir ante Él? La majestad de Dios cambia nuestra vida. Nuestra vida es transformada, ¿verdad? Y que Él es, la verdad que Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, Amén. de humillación, Amén. Adoración, ¿verdad? adoración. Alabanza, muy bien. ¿Alguien más? Vamos estudiantes que ustedes la contestaron. Bueno, yo escribí aquí que Dios tiene misericordia sobre nosotros Ajá. y siempre y cuando sigamos en la obediencia, Dios nos promete la herencia. Dios nos promete una herencia, ¿verdad? Es interesante, vamos a ver que algo que se repite en varias ocasiones en Apocalipsis es: y aquel que permanezca hasta el fin recibirá ¿qué? La
La corona de la vida. Interesante porque esa frase la vemos que se repite precisamente por eso. En aquellos tiempos había persecución. ¿Habrá persecución hoy día? Bueno, para mí solo el presidente. No. El presidente. Nosotros vivimos en este lado del mundo un evangelio relajado. Sí. En realidad relajado. Pero lo que pasa del otro lado, bueno, que digo persecución, los sacan de las casas y los para matarlos. En China, en África. Hay países que está prohibido China totalmente hablar acuden en catacumbas. del evangelio, sí. Tengo una prima que ella es misionera Ajá. y ella fue varias veces a China y ella nos explica que para ellos poder enseñar la palabra, ellos tenían que irse en unas cuevas que hayan debajo de la tierra La catacumba. para ella poder dar las clases bíblicas y enseñar la palabra del Señor. Y eso estamos hablando hace 3 o 4 años atrás. Y pídele a Dios que nadie te Sí. eche un soplado por allá y te vengan a buscar. Sí. Así que sí hay persecución. Ahora, aún en esta parte del mundo, quizás podemos decir que hasta cierto punto, ¿verdad? Viendo la experiencia de cada cual, hay algo en contra del cristiano, ¿cierto? Hay algo en contra del cristiano. ¿Qué será ese algo? La lucha espiritual, el espíritu del anticristo, ¿verdad? Todo aquello que viene con la luz, ¿verdad? Tiene oposición. Aún aquí en Estados Unidos, muchos patronos no quieren que las personas hablen de Dios con sus compañeros de trabajo. Sí. Y es bien interesante porque ahora en el ambiente laboral, y eso es en todas las esferas, se está trayendo mucho, se está imponiendo mucho esta otra forma de pensar, ¿verdad? Libertinaje, el homosexualismo, todas estas cosas. Y eso obviamente es antibíblico. Pero hay de alguien que quiera verdaderamente hablar, lo que Dios dice religión, ¿verdad? Que entonces ya está en contra, pero otras cosas están bien, otras no. O sea, este mundo se ha tergiversado. Y por eso dijimos, ¿verdad? Y la lección nos habla de que este mundo es un mundo de confusión. Pero la verdad está en Cristo. Amén. La verdad está en Cristo. Y de nuevo, aquel que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. Amén. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir de lo que ha aprendido en Apocalipsis, solamente del primer capítulo, porque apenas acabamos de comenzar? ¿Qué les parece el estudio hasta el momento? El material, ¿le parece? Claro. Profundo, pero es claro, ¿verdad? Mucha información, pero es clara. Pero me ¿Alguien me encanta comentó? porque Sí. tal Pablo con Jesús Sí. enfatiza mucho lo que el enfoque El enfoque principal, claro. de la palabra de Jesús y el Es enfoque cristocéntrico, principal de definitivamente. Cristo. Me fascina. Es- Llevamos 3 Es lecciones cristocéntrico, sí. y ha sido Cristo. Y Amén. algo que me gustaría compartir también es que, Sí. por lo menos la semana pasada, escuché algunos comentarios donde a veces decimos pues, que el libro de Apocalipsis da miedo, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, los primeros versos que usted usó, donde dice, bienaventurado el que lee Amén. y oye y guarda. Entonces, cuando nosotros leemos eso, no tenemos por qué sentir miedo, porque nos está diciendo que seremos felices. Exactamente. Y si ponemos una base anterior, que usted usó también ese verso la semana pasada, toda la escritura está inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para que seamos buenas personas. Entonces, con esos pisos, no tenemos por qué sentir miedo. Amén. Los hermanos que lo han sentido, pues lo digo yo, Sí. para que por el contrario sientan la esperanza. Amén. Amén. Gracias. Amén. ¿Algo más? A mí me ha ayudado mucho, yo he empezado a leer la Biblia, pero como te hace ir a otro libro, te ayuda más Esa a referencia. aclarar muchas cosas. Sí. Y por lo menos a mí personalmente descubrí que mi ignorancia sobre la Biblia era bien grande. Todos estamos aprendiendo. Exacto. Estamos aprendiendo. Yo quería compartir que este libro yo lo llevo a mi trabajo. Ajá. Yo lo abro, lo leo, o sea, la Biblia también. Y muchas personas me han preguntado, ¿qué es ese gran libro? Y yo,
el libro de Apocalipsis. No tienes que decir Y nada. todo el mundo Yo se queda también. como, pero mira, hay un Dios que existe. Y precisamente por eso, las últimas 2 semanas han sido una lucha bien fuerte en mi trabajo, pero como digo, mientras Dios vaya, Él tiene la victoria. El propósito de eso Y a lo que me refiero, callar. correcto, y a lo que me refiero es que hay mucha, he tenido mucha exposición a todo lo contrario a Cristo. Desde personas transgénero que llegan con imposición, contra el matrimonio, o sea, todo contra Cristo. Y como usted dice, están viendo. Todos tienen la mirada de uno, ver qué es lo que uno dice, lo que uno hace. A mí me llamó la atención que dice, escribe. Escribe lo que vas a ver. Escribe lo que vas a ver, o sea, que eso vino, el Apocalipsis vino directamente del Señor y así yo me imagino que vino un mandato a los diferentes profetas que escribieron la palabra, evangelistas. Y eso representa el cuidado de Dios para nosotros, no solamente los de las 7 iglesias, sino hasta nosotros que todavía seguimos leyendo la palabra, porque Él ha tenido cuidado de revelar el principio y hasta el fin. O sea, no hay nada que haya sido vedado para nosotros. Amén. Estamos apercibidos. Eso es diciendo la hermana es muy importante, porque lamentablemente la palabra apocalipsis, el sistema se ha encargado de estigmatizarlo como un desastre, ignorando lo hermoso que sucede primero, en los primeros capítulos, donde se revela, donde Juan mira, donde Juan escucha. Eso no es un desastre. Esa es la esperanza, la alerta, la advertencia. Y han usado la palabra apocalipsis solamente para meter miedo. No, son apocalipsis. Entonces, por eso quizás mucha gente tiene temor. Pero cuando se comienza a leer desde el principio y se da cuenta de lo que dice, ¿por qué voy a tener temor? Me voy a activar, a poner las pilas, a abrir los ojos. Yo creo que yo me adelanté un poco porque me puse a leer el capítulo 22, cómo Dios describe cómo va a ser el reino del cielo. Y a mí se me fue la mente así como ese mundo que el reino. Y dije, wow, va a ser bien hermoso, pues, estar todos ahí alabándolo a Él. Se me fue el mundo así, hasta lágrimas me salieron. Es que me den una escoba, yo barro la cara y ¿Crees que el escoba va a ser de oro también? que me da yo barro. Algo que me gustaría agregar, igual que Alvin, es que toda mi vida yo he escuchado que hay un Dios, que Jesús existe. Pero este libro me da una profundidad de entender en realidad cuando dice el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, o sea, todo eso ha sido como revelante en saber que son de oídas que oía. ¿Tú me entiendes? Y ahora lo escucho. Sí, dígame. Personalmente, el libro de Apocalipsis a mí me ha traído paz. Me ha traído paz porque en el poco o nada conocimiento de la Biblia, yo he sido siempre prácticamente una cristiana sola. No he tenido maestros, bueno, las únicas personas que me ayudaron a entender más de la palabra y a centrarme más fue cuando estuve aquí en la iglesia con ciertos hermanos que estaban conmigo. De ahí he sido yo sola y el Espíritu Santo que me ha ido ayudando a entender. Pero nunca entendí el libro de Apocalipsis como lo estoy entendiendo ahora. Es una bendición grande para mí. Gloria a Dios. Bueno, la semana que viene tiene una asignación. ¿Cuál es la asignación para la semana que viene? Leer todos los días. Leer todos los días, entonces está la pregunta todos los días, ¿verdad? Y luego leer esa lección, que es la lección número 4, que es el capítulo 2 de Apocalipsis. Así que nos ponemos de pie. ¿Tú no puedes cerrar en oración? Claro que sí. Señor, te damos gracias por esta noche tan hermosa que tú nos has regalado. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, de aprender más de tu palabra.
Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy. Señor, que la podamos, Señor, no solamente escuchar, sino también atesorarla en nuestro corazón y hacer caso de ella. Gracias, Jesús, por el sacrificio que tú hiciste de la cruz del Calvario, Señor, y que no tan solo te quedaste así ahí, sino que resucitaste, estás en gloria y vienes por cada uno de nosotros. Gracias por esa esperanza que tú tienes para tus hijos, como dice tu palabra, que el persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. Y gracias porque vamos a recibir esa corona. Sí, Señor. Te bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí, llévalos con bien a sus casas, Señor, con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.